Hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos donde el suelo desaparece bajo tus pies y todo lo que creías sólido se convierte en humo. El mío llegó un viernes por la noche, en nuestro aniversario de bodas número 12, cuando tomé el celular de mi esposo para buscar la dirección del restaurante donde habíamos reservado, y vi esas palabras brillando en la pantalla. Te amo, mi vida. No puedo esperar para verte esta noche. No era para mí. Nunca fue para mí. Pero antes de entonces seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo cuando pensaba que mi matrimonio era diferente, especial, bendecido. Qué ingenua fui. Mi nombre es Daniela, tengo 41 años y durante 12 años creí que conocía al hombre con quien compartía mi cama, mi vida, mis sueños. Rodrigo y yo nos conocimos en la universidad, cuando ambos estudiábamos arquitectura. Él era ese tipo de hombre que iluminaba cualquier habitación al entrar, con su sonrisa fácil y esa confianza que parecía natural. Yo era más reservada, más estudiosa, la chica que pasaba horas en la biblioteca mientras los demás salían de fiesta. Pero él me vio, me eligió, o eso creí durante todos estos años. Nos casamos jóvenes, a los 25, llenos de planes y promesas. Construimos una vida juntos, literalmente. Él montó su propia firma de arquitectura y yo me dediqué a diseñar interiores. Éramos el equipo perfecto, o eso me decía cada mañana al despertar a su lado. Tuvimos 2 hijos hermosos, Matías, que ahora tiene 10 años, y Sofía, de 7. Nuestra casa era un hogar lleno de risas, de cenas familiares, de noches viendo películas acurrucados en el sofá. Yo pensaba que éramos felices. Yo era feliz. ¿Lo era él? Esa pregunta me persigue cada noche desde aquella fatídica velada. El día de nuestro aniversario comenzó como cualquier otro. Rodrigo se despertó temprano, me dio un beso en la frente como siempre hacía y me dijo que tenía reuniones todo el día, pero que nos veríamos en el restaurante a las 8 de la noche. Me regaló flores antes de irse, rosas rojas, mis favoritas. 12 años con la mujer más increíble del mundo. Me susurró al oído antes de salir por la puerta. Recuerdo que me quedé ahí, abrazando ese ramo, sintiendo que era la mujer más afortunada del universo. Si tan solo hubiera sabido que esas palabras eran tan huecas como el espacio que se estaba abriendo entre nosotros sin que yo lo supiera. Pasé todo el día preparándome para esa noche. Llevé a los niños a casa de mi madre, me arreglé el cabello en el salón, compré un vestido nuevo, ese azul marino que a él tanto le gustaba. Me sentía bonita, renovada, emocionada como una adolescente en su primera cita. ¡Qué ironía! Me estaba arreglando para celebrar un amor que ya no existía, o que tal vez nunca existió, de la manera que yo creía. Me puse perfume en el cuello, en las muñecas, practiqué mi sonrisa en el espejo. Quería que esa noche fuera perfecta, especial, memorable, y vaya que lo fue, pero no de la manera que había soñado. A las 7:30 ya estaba lista, esperando que Rodrigo llegara para irnos juntos al restaurante. Pero pasaron los minutos y él no aparecía. Le llamé al celular, pero no contestaba. Empecé a preocuparme, pensando que tal vez había tenido un accidente, que algo malo había pasado. Esa preocupación, esa ansiedad genuina por su bienestar, me parte el corazón ahora cuando recuerdo lo tonta que fui. Me llamó a las 8:10 para decirme que se había retrasado en una reunión de última hora con un cliente importante, que me fuera adelantando al restaurante y que él me alcanzaría en media hora. Su voz sonaba normal, tranquila, sin ningún rastro de culpa. Claro, ya había tenido meses, quizás años, para perfeccionar el arte de mentirme. Acepté, sin sospechar nada. Tomé mi bolso, tomé las llaves del auto y entonces me di cuenta de que no sabía la dirección exacta del restaurante nuevo que él había elegido. Él siempre se encargaba de esos detalles. Pensé en llamarlo de nuevo, pero no quería molestarlo si estaba en esa reunión tan importante. Así que hice algo que nunca había hecho antes, algo que jamás había necesitado hacer, porque confiaba en él ciegamente. Tomé su iPad de la mesa del estudio, la que siempre dejaba en casa y que estaba sincronizada con su teléfono. Solo quería ver el correo de confirmación del restaurante. Solo eso.
Una búsqueda inocente que destruiría mi mundo en cuestión de segundos. Abrí la aplicación de mensajes y ahí estaba, en la parte superior, una conversación activa. El nombre decía simplemente B, con un corazón rojo al lado. Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. No quería mirar, pero tampoco podía dejar de hacerlo. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que vas a caer, pero incapaz de retroceder. Toqué la conversación y las palabras aparecieron frente a mis ojos como cuchillos. Te amo, mi vida. No puedo esperar para verte esta noche. Tengo una sorpresa para ti. Llevo el vestido rojo que tanto te gusta. Y la respuesta de mi esposo, de mi Rodrigo, del padre de mis hijos, del hombre que hace unas horas me había llamado la mujer más increíble del mundo. Ya estoy contando los minutos, mi amor. Esta noche será solo nuestra. Reservé la suite del hotel que me pediste. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. El mundo dejó de girar. El aire se atascó en mi garganta. Mis piernas dejaron de sostenerme y caí sentada en el sofá, con ese iPad temblando en mis manos. Leí y releí esos mensajes, rogándole a Dios, al universo, a quien pudiera escucharme, que fuera un error, una broma cruel, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no desperté. La realidad se afianzó con más fuerza cuando seguí bajando por la conversación y vi meses de mensajes. Meses. Buenos días, mi amor. Te extraño. Fue increíble lo de anoche. No puedo dejar de pensar en ti. Fotos. Había fotos. Ella en lencería. Él sin camisa. Los dos juntos en una habitación que no reconocía. Besos, abrazos, intimidad. Una vida paralela completa que se desarrollaba mientras yo preparaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, criaba a sus hijos, dormía en su cama. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelada, leyendo cada mensaje, torturándome con cada palabra dulce que él le dedicaba a ella, con cada promesa que le hacía mientras me besaba en la frente cada mañana. Finalmente encontré lo que buscaba, enterrado entre tanta traición. Era Valeria, Valeria Sánchez, su nueva socia en la firma, la arquitecta joven y brillante que se había unido al equipo hacía 8 meses. La misma mujer que yo había recibido con una sonrisa en nuestra casa cuando Rodrigo la trajo a cenar hace 6 meses, presentándola como una colega talentosa con grandes ideas. Yo había preparado mi famoso cordero, había puesto la mesa bonita, había conversado con ella sobre decoración y diseño, la había tratado con amabilidad, mientras ella sostenía la mirada de mi esposo por unos segundos más de lo apropiado, mientras sus rodillas se rozaban bajo la mesa, mientras planeaban en silencio cuándo volverían a verse a solas. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, hundiéndome más y más en el abismo de la verdad. Descubrí que las reuniones de última hora, que se habían multiplicado en los últimos meses, eran encuentros con ella, que el viaje de negocios a Cancún del mes pasado había sido una escapada romántica, donde se habían hospedado en un resort frente al mar, que las veces que llegaba tarde, oliendo a perfume diferente y con esa sonrisa distraída, no era porque el trabajo fuera bien, sino porque venía de estar con ella. Cada mentira se revelaba como una herida nueva. Cada recuerdo reciente se teñía de una verdad amarga. Mi vida entera de los últimos meses, quizás años, era una farsa cuidadosamente construida. Entonces vi la fecha en la parte superior de la conversación. Era hoy, nuestro aniversario. Él había usado nuestro aniversario, el día que se suponía era sagrado para nosotros, para verse con ella. La reserva del restaurante era real, pero no era para mí, era para ella. El vestido rojo que ella mencionaba era el que yo había visto en su Instagram 2 semanas atrás, cuando Rodrigo me mostró su perfil profesional, diciendo que necesitábamos seguir sus publicaciones para mantenernos al día con las tendencias del mercado. Había estado restregándomela en la cara, y yo, idiota, no había visto nada. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, después en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la mujer ingenua que fui, por la confianza que entregué sin reservas, por los 12 años que pensé que significaban algo. Lloré por mis hijos, que adoraban a su padre y no tenían idea de quién era realmente. Lloré por todas las esposas que están ahí afuera, confiando, amando, entregándose completamente, sin saber que están viviendo una mentira.
Pero después de llorar, después de sentir que me ahogaba en mi propia pena, algo cambió dentro de mí. Una furia fría, cristalina, comenzó a reemplazar el dolor. No iba a ser la esposa patética que se quedaba llorando mientras él disfrutaba su noche de pasión. No. Yo también podía jugar ese juego. Me sequé las lágrimas, me retoqué el maquillaje, respiré profundo hasta que mi corazón dejó de latir tan desbocado. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje. Amor, no te preocupes por la reserva. Surgió una emergencia con mi mamá. Tuvo un pequeño accidente. Nada grave. Pero necesito ir al hospital. Celebramos mañana, ¿sí? Te amo. La mentira salió tan fácil como probablemente salían las suyas. Me respondió en menos de un minuto. Ay, mi vida, qué susto. Ve tranquila. Yo paso después por ti al hospital. ¿Necesitas algo? Te amo. La hipocresía me dio náuseas, pero mantuve la compostura. Le respondí, no, quédate trabajando. Esto puede tomar horas. Nos vemos en casa más tarde. Gracias por las flores de esta mañana, son hermosas. Con eso, le estaba dando luz verde para que siguiera con sus planes. Yo definitivamente seguiría con ellos, pero yo también tenía planes ahora. Busqué en los mensajes hasta encontrar el nombre del hotel, Hotel Presidente, Suite Ejecutiva. Llamé y confirmé que efectivamente había una reserva a nombre de Rodrigo Méndez para esa noche. Qué descuidado fue usar su nombre real. O qué arrogante pensando que nunca lo descubriría. Le expliqué al recepcionista que era la esposa, que queríamos hacer check-in más temprano para preparar una sorpresa romántica, y sorprendentemente me dieron acceso. Después de todo, la reserva estaba a nombre de mi esposo, yo era legalmente su esposa, y mi tarjeta de crédito compartida era tan válida como la suya. Qué conveniente. Conduje hasta el hotel con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observándome tomar decisiones desde una distancia segura, donde el dolor no podía alcanzarme todavía. Llegué al Hotel Presidente a las 8:15. El vestíbulo era elegante, iluminado con lámparas de cristal y decorado con gusto exquisito. Qué irónico que me fijara en esos detalles, profesionales en un momento así. Subí a la suite ejecutiva en el piso 12. Era hermosa, desde luego, con vistas a la ciudad. Una cama enorme con sábanas blancas impecables, champán enfriándose en una cubeta de hielo, pétalos de rosa esparcidos por todas partes. Él había pedido todo el montaje romántico. Para ella, en nuestro aniversario, me senté en una silla junto a la ventana, con las luces apagadas, y esperé. No tenía un plan específico. Solo sabía que quería verlo. Quería que él supiera que lo sabía, que su pequeño mundo de mentiras acababa de explotar. Pasaron 20 minutos, 30. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, escuché voces en el pasillo, risas, su risa, esa risa que yo conocía mejor que nadie, que había escuchado miles de veces durante todos estos años. La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió, y ahí estaban ellos, iluminados por la luz del pasillo, abrazados, besándose, completamente perdidos el uno en el otro. Encendí la lámpara junto a mí. «Hola, Rodrigo», dije, con una voz que no parecía mía, demasiado tranquila, demasiado fría. «Feliz aniversario». Nunca olvidaré sus rostros en ese momento, el color drenándose de su piel, sus ojos abriéndose como platos, su boca abriéndose sin producir sonido. Ella gritó, un pequeño chillido de sorpresa. Él me miró como si hubiera visto un fantasma, y supongo que, en cierto modo, así fue. El fantasma de la esposa que creía controlada, predecible, completamente ajena a su traición. «Daniela, esto no es...», comenzó a balbucear, soltando el abrazo de Valeria como si quemara. Levanté mi mano para detenerlo. «No te molestes en mentir más. Lo sé todo. Los mensajes, las fotos, Cancún, las reuniones de última hora, todo». Mi voz seguía siendo tan calmada que me asustaba a mí misma. Valeria se había puesto pálida, retrocediendo hacia la puerta. «Señora Méndez, yo no sabía que él me dijo que ustedes estaban separados, que...». «¿Separados?». Las palabras salieron como un látigo. «¿Separados? Vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama. Esta mañana me regaló flores por nuestro aniversario. ¿Eso te parece separados?».
Valeria comenzó a llorar, patética en su vestido rojo, el vestido que había elegido cuidadosamente para seducir al esposo de otra mujer. Lo siento mucho, yo estoy enamorada de él. No fue mi intención lastimar a nadie. Una carcajada amarga escapó de mi garganta. ¿No fue tu intención? Viniste a mi casa, comiste en mi mesa, sonreíste a mis hijos, y todo ese tiempo estabas acostándote con mi esposo. ¿Y no fue tu intención? Rodrigo finalmente encontró su voz, acercándose a mí con las manos extendidas, como si yo fuera un animal asustado que necesitaba ser calmado. Daniela, por favor, déjame explicar. Nosotros no queríamos que pasara esto. Simplemente sucedió. Nos enamoramos. No lo planeamos. ¿No lo planearon? Mi voz subió una octava. La calma comenzando a resquebrajarse. Mensajes durante meses, viajes juntos, reservar una suite de hotel en nuestro aniversario. Nada de eso fue planeado. Me puse de pie, enfrentándolo directamente. Dime, Rodrigo, ¿cuándo dejaste de amarme? ¿O nunca lo hiciste? Fui solo la opción segura mientras esperabas algo mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, solo un momento, sentí una punzada de lo que solía ser mi amor por él. Yo te amé, Dani. Te amo, pero, Valeria, ella me hace sentir vivo de nuevo. Contigo todo se volvió rutina, responsabilidad, los niños, las cuentas, la casa. Con ella es pasión, aventura, libertad. Asentí lentamente, dejando que sus palabras penetraran. Así que ese era el problema. Yo me había vuelto aburrida, la madre de sus hijos, la administradora de su hogar, la esposa confiable que siempre estaba ahí, era demasiado rutinaria para él. Él quería emoción, quería sentirse joven de nuevo, y yo, con mis noches tranquilas y mis comidas caseras y mi amor estable, no era suficiente. Entiendo, dije finalmente. Entonces supongo que no hay nada más que hablar aquí esta noche. Me dirigí hacia la puerta, pasando junto a Valeria que se había encogido contra la pared. Rodrigo me agarró del brazo. Dani, espera. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. ¿Qué vamos a hacer? Ya decidiste qué ibas a hacer cuando la trajiste aquí en nuestro aniversario. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? Y para tu información, no voy a quedarme esperando a ver si decides volver conmigo o seguir con tu amante. Esa decisión ya la tomaste. Ahora yo tomaré las mías. Salí de esa habitación con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. No lloré en el elevador, no lloré cruzando el vestíbulo, no lloré en el estacionamiento, pero cuando llegué a mi auto, cuando cerré la puerta y finalmente estuve sola, completamente sola, el dique se rompió. Lloré como nunca había llorado en mi vida, con un dolor tan profundo que sentí que me partiría por la mitad. No sé cuánto tiempo pasé ahí, sollozando en el asiento del conductor, golpeando el volante con mis puños, maldiciendo el día en que lo conocí, maldiciendo mi propia estupidez por no haber visto las señales, porque ahora, con la cruel claridad de la retrospección, las señales habían estado ahí todo el tiempo, las veces que protegía su teléfono cuando yo pasaba cerca, las duchas largas al llegar a casa, las excusas de trabajo que se multiplicaban, las veces que parecía distante incluso cuando estábamos juntos. Yo había elegido ignorarlo todo, había elegido confiar ciegamente, porque esa era la clase de persona que yo era, leal hasta el final. Y él lo sabía. Había contado con mi lealtad, con mi confianza, con mi amor incondicional para esconder su traición. Finalmente, me calmé lo suficiente como para conducir, pero no quería ir a casa, a nuestro hogar, lleno de fotografías de nuestra vida juntos, de los muebles que habíamos elegido juntos, de los recuerdos que ahora se sentían manchados. En cambio, conduje hacia la casa de mi madre. Eran casi las 10 de la noche cuando toqué su puerta. Ella abrió, sorprendida de verme con ese vestido elegante y los ojos hinchados de tanto llorar. Daniela, mi amor, ¿qué pasó? No necesité decir nada. Me derrumbé en sus brazos como cuando era niña y ella me abrazó, acariciando mi cabello, murmurando palabras de consuelo mientras yo le contaba todo entre sollozos entrecortados. Mi madre no dijo, te lo dije. No dijo que ella siempre había pensado que Rodrigo era demasiado encantador,
demasiado suave. Simplemente me abrazó y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche dormí en mi antigua habitación, con mis hijos en sus cuartos al lado, ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No pude dormir, realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imágenes de ellos juntos, escuchaba esas palabras de amor que él le dedicaba a ella, sentía ese dolor agudo en el pecho que no parecía querer disminuir. Rodrigo me llamó 27 veces esa noche. 27. También envió mensajes, docenas de ellos. Por favor, Dani, contéstame. Necesitamos hablar. Esto no tiene que terminar así. Piensa en los niños. Ah, sí, los niños. Ahora se acordaba de los niños. No se acordó de ellos. Cuando estaba en esa cama con Valeria, cuando estaba planeando encuentros secretos, cuando estaba construyendo una vida paralela. Pero ahora, enfrentando las consecuencias de sus actos, ahora sí se acordaba de Matías y Sofía. Qué conveniente. No contesté ninguno de sus mensajes. No tenía nada que decirle. La mañana siguiente me desperté con la determinación de que no iba a ser una víctima. No iba a ser la esposa destruida que se quedaba llorando mientras él decidía entre su familia y su amante. Yo iba a tomar control de mi vida, de mi futuro, de mi dignidad. Dejé a los niños con mi madre, diciéndoles que papá y yo teníamos cosas de adultos que resolver, y conduje directo a las oficinas de la mejor abogada de divorcios de la ciudad, María Fernanda Gutiérrez. Ella era conocida por su ferocidad, por no aceptar acuerdos mediocres, por pelear hasta la última consecuencia por sus clientas, y yo necesitaba a alguien así de mi lado. Le conté todo, le mostré los mensajes que había fotografiado en el iPad antes de salir de casa. Le hablé de nuestro negocio compartido, de nuestras finanzas entrelazadas, de nuestros hijos que merecían estabilidad. María Fernanda escuchó todo con una expresión impasible, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos y dijo: Daniela, vas a salir de esto no solo bien, sino mejor que antes. Ese hombre te subestimó. No cometerá ese error 2 veces. Sus palabras me dieron la primera chispa de esperanza que había sentido desde la noche anterior. Tal vez, solo tal vez, esto no era el final de mi vida, sino el comienzo de una nueva. Ese mismo día, María Fernanda envió una carta a Rodrigo notificándole que yo estaba iniciando el proceso de divorcio. También solicitó una orden temporal para congelar nuestras cuentas compartidas y obtener una valoración completa de la firma de arquitectura que habíamos construido juntos. Porque sí, yo no solo era su esposa, era su socia. Había invertido mis ahorros en ese negocio cuando empezaba. Había trabajado sin cobrar durante el primer año para que pudiera despegar. Había diseñado la imagen corporativa. Había conseguido varios de los clientes más importantes a través de mis contactos. Esa empresa era tanto mía como suya, y María Fernanda se aseguraría de que eso quedara muy claro. Rodrigo apareció en casa de mi madre al día siguiente, desesperado, suplicante. Mi madre no lo dejó entrar. Ya hiciste suficiente daño. Rodrigo, le dijo desde la puerta, si quieres hablar con Daniela, que sea a través de abogados. Lo escuché desde la ventana de mi antigua habitación, su voz quebrándose mientras rogaba por una oportunidad de explicarse, de arreglar las cosas. Parte de mí, esa parte que todavía lo amaba a pesar de todo, quiso bajar y escucharlo, pero me mantuve firme. Ya lo había escuchado, en esa suite de hotel, decir que con Valeria se sentía vivo. Esas palabras no se podían borrar, no se podían reinterpretar. Eran su verdad, y yo tenía que aceptarla y seguir adelante. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Había momentos de claridad donde me sentía fuerte, empoderada, lista para enfrentar lo que viniera. Y había momentos, generalmente en medio de la noche, donde el dolor me golpeaba con tal fuerza que pensaba que no podría soportarlo. Pero cada mañana me levantaba, me miraba al espejo y me recordaba: tú vales más que esto, mereces más que esto. Y seguía, adelante, un día a la vez, un paso a la vez. Matías y Sofía se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los niños siempre saben, incluso cuando intentas ocultarlo. ¿Por qué estamos en la casa de la abuela?, preguntó Matías una tarde. ¿Por qué papá no viene con nosotros?, Sofía agregó con sus ojitos llenos de preocupación. Les dije la verdad.
adaptada para sus edades, desde luego. Papá y mamá están teniendo algunos problemas. A veces los adultos necesitan tiempos separados para pensar, pero ambos los amamos muchísimo. Y nada de esto es culpa de ustedes. Matías me abrazó fuerte y susurró, ¿van a divorciarse? Esa palabra en la boca de mi hijo de 10 años me rompió el corazón de nuevo. Es posible, admití, porque nunca les he mentido a mis hijos. Pero sin importar qué pase entre papá y yo, siempre seremos una familia de cierta manera, solo que una familia diferente. Sofía comenzó a llorar y yo la sostuve, prometiéndole que todo iba a estar bien, incluso cuando no estaba segura de creerlo yo misma. Esa noche, después de acostarlos, le envié un mensaje a Rodrigo. Los niños están preguntando. Necesitamos decirles algo juntos. ¿Puedes venir mañana a las 5? Su respuesta fue inmediata. Ahí estaré. Gracias por permitírmelo. Dani, por favor, necesitamos hablar tú y yo también. Esto no tiene que ser así. Pero sí tenía que ser así. No había otra manera. Al día siguiente, Rodrigo llegó puntual, con los ojos enrojecidos y una expresión de derrota que nunca le había visto antes. Nos sentamos con los niños en la sala de mi madre y juntos, con voces que intentaban ser calmadas, les explicamos que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que nos estábamos separando, pero que ambos los amábamos y que nada iba a cambiar ese amor. Matías preguntó directamente, ¿es porque papá tiene una novia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo palideció. Yo miré a mi hijo sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Te escuché llorar. Anoche, mamá. Y hablando con la abuela sobre una tal Valeria. Los niños siempre escuchan más de lo que creemos. Miré a Rodrigo, viendo cómo la culpa lo consumía. Sí, Mati, dije finalmente. Papá se enamoró de otra persona. Y cuando eso pasa, lo más honesto es separarse para que cada uno pueda ser feliz. ¿Tú vas a ser feliz, mamá?, preguntó Sofía con esa inocencia desgarradora de los 7 años. Voy a estar bien, mi amor, le prometí, aunque no estaba segura de cómo. ¿Todos? Vamos a estar bien. Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, viendo a mis bebés procesando la ruptura de su familia, sabiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo, pero también fue liberadora de cierta manera, como si al ponerlo en palabras, al hacerlo oficial, el primer paso hacia adelante finalmente se hubiera dado. Rodrigo intentó hablar conmigo después de que los niños se fueran a jugar. Dani, terminé con Valeria. La llamé anoche y le dije que cometí un error terrible, que mi familia es lo más importante. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre asustado, no al esposo que había amado. Vi a alguien que había perdido su emocionante aventura y ahora se aferraba a lo familiar. No por amor, sino por conveniencia y miedo. Terminaste con ella porque te descubrieron, dije en voz baja. No por algún despertar moral, o porque de repente te diste cuenta de que tu familia importaba. Si yo no hubiera aparecido en ese hotel, estarías con ella ahora mismo. Pero apareciste, dijo con desesperación, y me hiciste ver lo estúpido que había sido, cómo estaba tirando todo por la borda por algo que no valía la pena. Por favor, dame una oportunidad de ser el esposo que merezco ser. Negué con la cabeza, sintiendo una tristeza profunda pero también una claridad extraña. Rodrigo, el problema no es que tuviste un desliz. El problema es que durante meses, tal vez años, construiste una vida entera a mis espaldas. Cada vez que me mentiste, cada vez que me besaste después de estar con ella, cada vez que me dijiste te amo, mientras le escribías lo mismo a ella, estabas eligiendo. Y no me elegiste a mí. No una vez, sino cientos de veces. Ahora que enfrentas las consecuencias, quieres volver. Pero no es amor, Rodrigo. Es miedo a perder tu comodidad, tu reputación, tu estabilidad. Y yo merezco más que ser la opción de respaldo de alguien. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeleo legal, reuniones con abogados y negociaciones que parecían interminables. María Fernanda hizo su trabajo con una eficiencia despiadada. Descubrió que Rodrigo había estado desviando fondos de la empresa para financiar sus encuentros con Valeria, viajes caros, regalos, la renta de apartamentos para sus citas. Todo eso con dinero que legalmente era mitad mío. También encontró que había puesto a Valeria en la nómina con un sueldo inflado para un puesto que
Apenas requería su presencia. Básicamente, estaba usando nuestro negocio como su fondo personal para mantener su aventura. Cuando María Fernanda presentó toda esa evidencia, la posición de Rodrigo se derrumbó completamente. Su abogado intentó negociar, pero no tenía nada con qué trabajar. Los hechos eran claros, documentados, irrefutables. Yo tenía derecho no solo a la mitad de todo, sino a una compensación adicional por su malversación de fondos empresariales. El juez, Westons, particularmente duro con él durante una de las audiencias, señalando que había violado no solo su contrato matrimonial, sino también sus obligaciones fiduciarias como socio comercial. Fue profundamente satisfactorio ver cómo su fachada de hombre exitoso y encantador se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones. Durante ese tiempo, también tuve que enfrentar la reacción de nuestro círculo social. Algunos amigos desaparecieron inmediatamente, incómodos con el drama o eligiendo el lado de Rodrigo por conveniencia. Otros me sorprendieron con su apoyo incondicional. Mi mejor amiga, Carmen, venía todos los días con comida, con abrazos, con palabras de ánimo cuando sentía que no podía más. Ese idiota nunca te mereció, me decía, y ahora el mundo entero lo va a saber. Y así fue. En una ciudad como la nuestra, donde todos se conocen, el escándalo del arquitecto exitoso que traicionó a su esposa con su socia más joven se extendió como pólvora. Recibí llamadas de clientes ofreciendo su apoyo y preguntando si yo seguiría con el negocio de diseño de interiores. Varios me confesaron que siempre habían sentido que yo era el verdadero talento detrás del equipo, que mis diseños eran más innovadores, más personales, más auténticos que los proyectos arquitectónicos de Rodrigo. Esas palabras, viniendo de personas que respetaba profesionalmente, comenzaron a sanar algo dentro de mí. Tal vez mi identidad no tenía que estar atada a ser la esposa de Rodrigo. Tal vez yo podía ser simplemente Daniela, diseñadora talentosa, madre fuerte, mujer resiliente. 3 meses después de aquella noche fatídica, el divorcio se finalizó. Recibí el 60% de los activos de la empresa debido a las irregularidades financieras que Rodrigo había cometido. También obtuve la custodia principal de los niños, con un régimen de visitas generoso para él porque, a pesar de todo, seguía siendo su padre y ellos lo necesitaban. Me quedé con Mittel, nuestra casa, porque María Fernanda argumentó convincentemente que los niños necesitaban estabilidad y no debían ser desarraigados de su hogar por los errores de su padre. Rodrigo tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño, enfrentando por primera vez en años las consecuencias reales de sus decisiones. Lo vi en la audiencia final, firmando los papeles con manos temblorosas. Se veía más viejo, más cansado, derrotado. Parte de mí sintió lástima por él, pero una parte más grande, más fuerte, sintió alivio. Esto se había terminado. Finalmente podía empezar a reconstruir mi vida sobre una base de verdad, en lugar de mentiras. Cuando salí de ese juzgado, con los documentos del divorcio en mi bolso, respiré más profundo de lo que había respirado en meses. El aire olía diferente. El mundo se veía más brillante. Yo era libre. Los meses siguientes fueron de autodescubrimiento. Había pasado tanto tiempo siendo esposa, madre, socia, que había olvidado quién era yo como individuo. Comencé terapia no porque estuviera rota, sino porque quería entenderme mejor, procesar todo lo que había vivido, asegurarme de no cargar con ese dolor hacia el futuro. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a ver que la traición de Rodrigo no decía nada sobre mi valor como persona, sino todo sobre sus propias inseguridades y egoísmo. Algunas personas necesitan validación externa constante para sentirse vivos, me explicó. Tú le ofreciste amor estable, y él interpretó eso como aburrimiento porque no había aprendido a valorar la paz. También me enfoqué en mis hijos, asegurándome de que supieran que eran amados, que eran seguros, que nada de esto era su culpa. Matías tuvo algunos problemas en la escuela, peleándose con compañeros que decían cosas sobre su padre. Sofía comenzó a tener pesadillas, pero con paciencia, con terapia familiar, con mucho amor, comenzaron a sanar. Los niños son increíblemente resilientes cuando se les da el espacio y el apoyo para procesar sus emociones. Poco a poco,
Nuestra nueva normalidad empezó a sentirse no como una pérdida, sino como una evolución. Profesionalmente, tomé la decisión de separarme completamente del negocio con Rodrigo. Con mi parte de los activos, abrí mi propia firma de diseño de interiores, Daniela Méndez Diseños. El primer día que abrí las puertas de mi nueva oficina, modesta pero completamente mía, lloré de alegría. Esto era mío, construido con mi esfuerzo, mi visión, mi nombre. No tenía que compartir el crédito, no tenía que comprometerme, no tenía que preocuparme por encontrarme con Valeria en la sala de conferencias. Era aterradoramente liberador. Los clientes comenzaron a llegar, primero los que ya conocían mi trabajo, luego nuevos a través de referencias. Descubrí que tenía un don para transformar espacios en hogares, para entender lo que las personas necesitaban incluso cuando ellas mismas no lo sabían. Cada proyecto era una pequeña victoria, una prueba más de que yo podía no solo sobrevivir, sino prosperar por mi cuenta. Mi agenda se llenó rápidamente y tuve que contratar a 2 asistentes. La niña, que había sido la esposa de, se estaba convirtiendo en alguien por derecho propio, y esa sensación era embriagadora. Un año después de aquella noche en el hotel, estaba en la inauguración de uno de mis proyectos más grandes, la renovación completa de un hotel boutique en el centro histórico de la ciudad. Había sido un trabajo exhaustivo, pero el resultado era impresionante. La prensa estaba ahí, tomando fotos, entrevistándome sobre mi visión de diseño, y entre la multitud vi un rostro familiar. Era Rodrigo, de pie en la parte trasera del salón, observando. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Él levantó su copa en un gesto de reconocimiento, tal vez de respeto, o tal vez de arrepentimiento. Yo simplemente asentí y volví mi atención a los invitados que me rodeaban. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, me senté sola en el vestíbulo recién diseñado del hotel, tomando una copa de champaña y reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Hace un año, mi mundo se había derrumbado. Había descubierto que mi matrimonio era una mentira, que el hombre que amaba me había traicionado de la manera más cruel. Había sentido que moría, que nunca volvería a ser feliz, que mi vida tal como la conocía había terminado. Y en cierto modo, así fue. Esa Daniela, la esposa ingenua y confiada, había muerto aquella noche en la suite del Hotel Presidente. Pero de esas cenizas había surgido una nueva Daniela, una mujer más fuerte, más sabia, más completa, una mujer que sabía su valor y no lo ponía en las manos de nadie más, una mujer que había transformado su dolor en propósito, su humillación en dignidad, su pérdida en ganancia. Sí, todavía había días difíciles, todavía había noches donde la soledad pesaba, todavía había momentos donde veía a una pareja feliz y sentía una punzada de lo que había perdido, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, cada vez menos intensos. Mis hijos estaban bien. Matías había encontrado su pasión en el fútbol, canalizando sus emociones en el deporte. Sofía había comenzado clases de piano y descubierto que tenía un talento natural. Rodrigo los veía regularmente, y aunque nuestra relación era cordial en el mejor de los casos, nos las arreglábamos para coexistir por el bien de nuestros hijos. Él eventualmente retomó su relación con Valeria, algo que ya no me dolía como pensé que lo haría. Que sean felices o no, que funcione o no, ya no era mi problema. Yo había seguido adelante. Conocí a alguien, eventualmente, un ingeniero llamado Sebastián, cliente de uno de mis proyectos. Era gentil, paciente, respetuoso de mi pasado y de mis límites. No me apresuró, no presionó, simplemente estuvo ahí, demostrando con acciones consistentes que era digno de confianza. Al principio me aterró la idea de volver a abrirme, de volver a ser vulnerable. Pero Sebastián fue diferente desde el principio. Era transparente con su teléfono, me incluía en su vida sin reservas, me hacía sentir valorada no por lo que podía hacer por él, sino por quién era yo. No sé si esto será para siempre y eso está bien. Aprendí que nada viene con garantías, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Lo que sí sé es que ya no me defino por mi relación con un hombre. Soy Daniela, punto. Diseñadora exitosa, madre dedicada, amiga leal, mujer resiliente. El día que Rodrigo me traicionó, pensé que mi vida había terminado.
pero en realidad fue el día que comenzó mi verdadera vida. La vida donde yo estaba en el centro de mi propia historia, no en la periferia de la historia de alguien más. La vida donde mis sueños importaban tanto como los sueños de cualquier otra persona. La vida donde sabía, con certeza absoluta, que podía sobrevivir a cualquier tormenta porque ya había sobrevivido a la peor. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si descubriste que la persona que amas te ha traicionado, si sientes que tu mundo se está derrumbando, quiero que sepas algo. Vas a sobrevivir esto. Duele. Dios sabe que duele como nada más puede doler. Sentirás que te estás ahogando, que nunca volverás a respirar normalmente. Habrá días donde no querrás levantarte de la cama. Habrá noches donde llorarás hasta quedarte sin lágrimas. Y eso está bien. Permítete sentir todo eso. No lo reprimas, no lo ignores, no intentes ser fuerte todo el tiempo, pero también quiero que sepas que eso no es el final de tu historia. Es un capítulo terrible, devastador, pero es solo un capítulo. Hay tantas páginas todavía por escribir, tantos giros que no puedes anticipar, tanta vida que aún no has vivido. La persona que te traicionó no tiene el poder de definir tu valor. Tu valor estaba ahí antes de conocerlos y seguirá estando ahí mucho después de que se hayan ido. La traición dice todo sobre ellos y nada sobre ti. No eres insuficiente, no eres aburrido, no eres fácil de reemplazar. Eres humano y mereces ser amado con integridad, con honestidad, con respeto. Y si tienes hijos como yo, sé que te preocupa cómo esto los afectará. No voy a mentirte, los afectará. Pero los niños son increíblemente resilientes cuando se les da amor, estabilidad y honestidad. Ellos necesitan ver que está bien poner límites, que está bien exigir respeto, que está bien alejarse de situaciones que nos lastiman. Estás enseñándoles con tu ejemplo que su dignidad importa más que mantener las apariencias. Esa es una lección invaluable que llevarán consigo por el resto de sus vidas. Hay una frase que mi terapeuta me dijo una vez y que se quedó conmigo. El dolor es el precio que pagamos por haber amado genuinamente. Y aunque duele, es prueba de que tu corazón sigue siendo capaz de sentir profundamente. No permitas que esta experiencia cierre tu corazón. No permitas que el egoísmo de una persona te convenza de que el amor verdadero no existe. Existe. Yo lo he visto en el sacrificio de mi madre, en la lealtad de mis amigos, en los abrazos de mis hijos, en la paciencia de Sebastián. Existe, solo que a veces nos equivocamos al dárselo a la persona incorrecta. Y eso también está bien. No puedes tener éxito en el amor sin correr el riesgo de equivocarte. Miré mi reflejo en los grandes ventanales del hotel aquella noche, viendo a una mujer de 42 años que había sobrevivido a lo impensable. Había canas que no estaban ahí hace un año. Había líneas alrededor de mis ojos que se habían profundizado con las lágrimas derramadas. Pero también había una fuerza en mi postura que no había estado ahí antes. Una claridad en mi mirada que venía de haber enfrentado mi peor miedo y haber salido del otro lado. Yo era una sobreviviente. Más que eso, era una triunfadora. La vida es extraña. El día que tomé el iPad de Rodrigo buscando inocentemente una dirección, pensé que el mundo se acababa. Y en cierto modo, así fue. El mundo donde yo era la esposa confiada de un hombre exitoso, donde mi vida giraba alrededor de nuestra familia nuclear perfecta, donde creía en los finales felices de cuento de hadas, ese mundo se acabó. Pero un mundo nuevo comenzó. Un mundo donde yo era la protagonista de mi propia historia, donde mis sueños dirigían mi camino, donde sabía sin duda alguna que podía contar conmigo misma. Aquella noche de aniversario, cuando leí Te amo mi vida, en ese mensaje que no era para mí, sentí que moría. Pero resulta que a veces necesitamos morir un poco para poder renacer completamente. Necesitamos que se quiebre todo lo que pensábamos sólido para poder reconstruir sobre cimientos más fuertes. Necesitamos perder lo que creíamos que nos definía para descubrir quiénes somos realmente debajo de todas esas etiquetas y expectativas. Hoy, cuando mis hijos me preguntan si estoy feliz, puedo contestar honestamente que sí, no de la manera ingenua que era feliz antes, cuando la felicidad dependía de la ilusión de un matrimonio perfecto, sino de una manera más profunda, más auténtica, más ganada.
Soy feliz porque me conozco a mí misma. Soy feliz porque sé de lo que soy capaz. Soy feliz porque construí una vida que es genuinamente mía, no una vida prestada o compartida o definida por otra persona. Si te sientes identificado con mi historia, si estás pasando por algo similar, quiero que cierres los ojos por un momento y respires profundo. Siente el aire entrando a tus pulmones. Ese aliento es prueba de que sigues aquí, de que sigues de pie, de que todavía hay vida fluyendo por tus venas. Mientras respires, hay esperanza. Mientras tu corazón lata, hay posibilidad. El dolor que sientes ahora no es permanente, aunque ahora mismo parezca que nunca terminará. Es como una tormenta, feroz sí, aterradora, pero las tormentas pasan, y cuando pasan, dejan el aire más limpio, el cielo más claro, y a ti más fuerte de lo que eras antes. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de soltar lo que ya no te sirve, incluso si es algo o alguien que alguna vez amaste profundamente. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, tu paz mental o tu sentido de valor propio. Si te encuentras constantemente justificando, minimizando o excusando el comportamiento de alguien, si vives con esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, si tu instinto te dice que algo está mal, pero tu corazón se niega a creerlo, presta atención. Tu intuición generalmente sabe la verdad antes de que tu mente esté lista para aceptarla. Y si ya tomaste la decisión de irte, de cerrar ese capítulo, de empezar de nuevo, déjame decirte que estoy orgullosa de ti. Sé que no nos conocemos, pero estoy orgullosa de ti de todas formas, porque sé lo difícil que es elegir tu dignidad sobre tu comodidad. Sé lo aterrador que es soltar lo conocido por lo incierto. Sé cuánto valor se necesita para decir, merezco más que esto, y realmente creerlo. Eres más fuerte de lo que piensas. Eres más resiliente de lo que crees. Y hay tanta belleza esperándote del otro lado de este dolor. Mi historia no terminó en aquella suite de hotel, donde mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esa fue solo la muerte de una versión de mí que necesitaba morir para que pudiera nacer. Una versión más auténtica, más fuerte, más completa. Y tu historia tampoco termina en tu momento de dolor. Es solo el punto de inflexión, el momento que te partió en dos, el antes y después, que algún día mirarás hacia atrás y reconocerás como el comienzo de tu verdadera vida. Así que si esta historia te tocó el corazón, si viste algo de ti mismo en mi experiencia, si sentiste aunque sea por un momento que no estás solo en tu dolor, entonces quiero pedirte algo. Comparte esta historia, no por mí, sino por alguien más que está ahí afuera ahora mismo, sintiéndose como yo me sentí aquella noche, pensando que su vida se ha terminado, que nunca volverá a ser feliz. Necesitan escuchar que hay vida después del dolor. Necesitan saber que no están solos. Necesitan la esperanza que tal vez en este momento no pueden generar por sí mismos. Y si tú eres esa persona ahora mismo, si estás en medio de tu tormenta, te dejo con esto. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que te hicieron creer. Y hay un futuro esperándote que es más brillante de lo que puedes imaginar ahora mismo. Solo tienes que seguir respirando, seguir poniendo un pie delante del otro, seguir eligiéndote a ti mismo día tras día. El resto vendrá, la sanación vendrá, la alegría vendrá, la paz vendrá. Y un día, probablemente cuando menos lo esperes, te encontrarás riendo genuinamente de nuevo, soñando de nuevo, viviendo de nuevo. Y te darás cuenta de que aquello que pensaste que te destruiría en realidad te liberó. Esa noche de aniversario, cuando leí Te amo, mi vida, en el celular de mi esposo, y descubrí que no era para mí, mi viejo mundo murió. Pero gracias a esa muerte, nació un nuevo mundo. Uno donde yo soy libre, completa y genuinamente feliz. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Confía en el proceso, confía en ti mismo. Y sobre todo, nunca olvides que mereces ser amado con la misma intensidad, honestidad y devoción con la que tú amas. Nada menos que eso es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentres tu propia fuerza, tu propia paz y tu propio camino hacia la felicidad verdadera. Te lo mereces.